Buenas noches, un saludo muy cordial para todos los que nos acompañan en este programa desde la otra acera. Una bienvenida de parte de la APSE en este trabajo tan grande que nos queda de ayudar a todos ustedes en mejorar ese conocimiento que van teniendo día con día con estos programas. Hoy tenemos un programa muy especial, como todos los que hacemos. Es sobre narcopolítica en Costa Rica. Un temita que anda por ahí y que estamos tratando de sacarlo aquí para que lo analicemos un poquito más. Para eso tenemos como invitados a los cuales agradecemos mucho la participación que hacen a este programa. Ana Madrigal, ella es periodista y directora del medio Costa Rica 2050. También tenemos al diputado José María Villalta, al licenciado Alex Solís Fallas, él es abogado y docente universitario. Ellos nos van a ayudar con el análisis de este tema, más a profundidad de las situaciones que se han dado y se dan en Costa Rica en este momento. Entonces, pues, quedamos con Sofía. Buenas noches, doña Saray, y a la gente que nos acompaña. Y es que el escándalo más reciente ha sido el que corresponde a la visita del diputado Viales a un condominio supuestamente vinculado con líderes de banda de narcotráfico. Hoy vamos a preguntarnos si esto es un caso aislado o si más bien forma parte de una costumbre de hacer política de muchos más años, si podemos hablar o no de narcopolítica en Costa Rica. Escuchemos la editorial que la APSE ha preparado para ustedes sobre esta entrega de esta noche. El narcotráfico es un problema estructural en Costa Rica. Es un mal que ha entrado en prácticamente todas las esferas de nuestra vida y sociedad, y los partidos políticos no han sido la excepción. Un exministro de Economía admitió que cerca del 7% de la producción nacional provenía del narcotráfico. El país cerró el 2020 con la mayor cantidad de droga incautada en toda su historia, y los homicidios relacionados al narcotráfico crecieron en comparación al 2019. En ese contexto, que un diputado y secretario general del partido político más grande del país haya ido a una casa supuestamente relacionada con agentes del narco, es más un ejemplo que una sorpresa. No es una novedad, no es casualidad, ni tampoco es un hecho aislado. Hemos visto cómo el narcotráfico se ha involucrado con la política costarricense en múltiples ocasiones. Casos en los 80 lo confirman, pues las campañas de Daniel Oduber, Rolando Araya, Oscar Arias, entre otros. El narco ha penetrado la política, el poder judicial y una gran parte de la economía. La investigación en la Municipalidad de Corredores, que tiene en vilo al diputado Gustavo Viales, inició en el 2018, cuando le llegó información al OIJ de que 2 de sus agentes tenían vínculos con el narco. El narcotráfico es un poder fáctico no reconocido en Costa Rica, no entiende de formalidad o informalidad, y en un contexto de crisis es un monstruo que se puede hacer gigante. El Estado de la Nación junto al Instituto Costarricense sobre Drogas hicieron un estudio en el 2018 que determinó que el desempleo era una de las razones de más peso para decidir entrar al narcotráfico. Conforme el Estado Social de Derecho ha sido desmantelado, el narcotráfico ha ido creciendo, pues el mercado por sí solo no puede resolver los problemas económicos de las comunidades. Los mismos partidos se ven involucrados con el narcotráfico. Son los mismos que le piden a los candidatos presidenciales hasta 40 millones de colones para inscribirse. Es casi una invitación para que el narco financie campañas políticas. El narcotráfico está interesado en la política porque sabe que se le recibe con puertas abiertas, con políticas que favorecen sus actividades ilegales y porque saben que al final nadie paga por sus crímenes, mucho menos los más poderosos. No es nueva la relación del narco con la política nacional. Lo nuevo es el nivel de descaro al que han llegado.
Bueno, y después de escuchar este editorial que la APSE preparó sobre el tema de esta noche, narcopolítica en Costa Rica, vamos a ir a un corte comercial para regresar a desarrollar el tema. Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre narcopolítica en Costa Rica. Y para empezar a debatir un poco sobre este tema, nos han acompañado don José María Villalta, diputado de la República, y Ana Madrigal, periodista. Les hemos preguntado en qué consiste el caso en investigación del diputado Viales. ¿Es un fenómeno aislado? ¿Es un problema más grande? ¿Qué otros casos hay? ¿Cómo arreglar esto? Escuchemos lo que nos dicen. El más reciente escándalo sobre la visita del diputado Gustavo Viales del PLN a un condominio de un supuesto narcotraficante ha desatado fuertes debates sobre el vínculo que puede estar existiendo en Costa Rica entre ciertos partidos políticos y el narco. ¿Pero exactamente en qué consiste este caso? Bueno, sí, es un caso grave. El OIJ detiene a una banda narco que trafica droga desde la zona sur de nuestro país, desde el cantón de Corredores, en la frontera con Panamá. El cabecilla de esa banda narco es un empresario que tiene negocios importantes en el cantón de Corredores y tiene una casa también en Heredia, donde se logró demostrar que recibió una visita del diputado Gustavo Viales, quien además es el presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y secretario general del Partido de Liberación Nacional. Al mismo tiempo, el OIJ detiene al presidente municipal del Cantón de Corredores, regidor del Partido de Liberación Nacional, por utilizar su cargo en la municipalidad para favorecer los negocios del narco. La compra de fincas, se habla de la compra de fincas para lavado de dinero. La investigación sigue, también se detiene a 2 agentes del OIJ que al parecer estarían colaborando con la banda narco, es decir, es una banda que tiene tentáculos, que está infiltrada en esferas de poder, del Poder Judicial, por ejemplo, y del gobierno local de la municipalidad. El caso trae otras ramificaciones porque eso se empata con una denuncia que habían hecho trabajadores municipales de Corredores hace unos meses, pero que había pasado desapercibida, por un aparente caso de corrupción donde el alcalde habría promovido la construcción de un puente en un camino que no lleva a ninguna parte, que está dentro de la finca del presunto líder de la banda narco, un puente donde se podrían haber invertido miles de millones de colones para pasar una quebrada en un camino que está dentro de la finca del presunto líder de esta banda, y que no tendría ninguna otra función ni beneficiaría a nadie más en la comunidad. Además, hecho irregularmente el puente. Entonces ya hay indicios del uso de los recursos municipales para favorecer a este individuo, y en ese contexto es que sale a la luz la visita del diputado Viales, quien inmediatamente ante los cuestionamientos primero no quiere responder, después es obligado a responder y por un lado, hace lo correcto en cuanto a que renuncia a su inmunidad y se retira de la Comisión de Narcotráfico, pero por otro lado da explicaciones que son totalmente inverosímiles, o sea, explicaciones que son difíciles de creer. Él afirma que el regidor de Corredores le dijo que pasara a esa casa a recoger una llave maya con una información de una denuncia que estaban haciendo, pero que él no sabía que era la casa del narco. Es difícil, todo es difícil de creer, porque uno no se explica cómo en los tiempos actuales, si la información estaba en digital, el regidor no podía haberla mandado con un clic vía correo electrónico de la Municipalidad de Corredores a la Asamblea Legislativa. Este no es un caso aislado. La enorme cantidad de investigaciones que vinculan a políticos con presuntos narcotraficantes en Costa Rica desde hace décadas nos habla de un problema de mayor amplitud. Aquí ya se integraron 2 comisiones investigadoras del narco. Las noticias daban cuenta de que el narco había penetrado los 3 poderes de la República. Incluso se llegó a decir, seguro usted se acordará,
Ustedes se acordarán que el presidente Duer era la autoridad política superior vinculada al narco. Tuvimos un diputado de Liberación Nacional que estuvo así de ser presidente del Congreso de la República, que fue sorprendido encontrando un paquete de droga a una de sus clientas y este diputado tuvo que purgar varios años en la cárcel. Se habló de aportes financieros del narco en las elecciones de 1990 en los dos partidos que reinaban en el bipartidismo, Liberación Nacional y el PUS. Pero, ¿por qué el narcotráfico ha tomado tanta fuerza en Costa Rica? Resulta que el deterioro social de nuestro país beneficia a estas redes de poder. El narcotráfico nos penetró y hoy ya no está la Guerra Fría, pero está el COVID, está una pandemia. Y está una pandemia que tiene a las autoridades ocupadísimas, focalizadas buena parte de su tiempo en ver cómo se resuelve esta amenaza global. Y claro, otra consecuencia de esa pandemia es que se disparó el desempleo, se disparó la pobreza, y eso es un caldo de cultivo perfecto para que el narcotráfico prospere. Todo el mundo quiere llevar un plato de frijoles a su mesa para que su familia coma. Y si ya usted tiene 3 o 4 meses de no tener trabajo, pues es un caldo de cultivo. Así, enfrentamos una coyuntura tremendamente retadora, en donde avanzar hacia una sociedad más equitativa también sería una forma de combatir el narco, sumado al avance en las diferentes reformas legales que diversos especialistas han propuesto para combatir la narcopolítica. Hay múltiples iniciativas que se han planteado aquí en la Asamblea desde hace años. Repito, algunas no han caminado precisamente porque esos políticos de esos partidos han frenado el avance, como el caso de la ley de extinción de dominio, que lo que busca es darle herramientas al Estado para poder decomisar capitales mal habidos, propiedades, recursos, bienes, riqueza, que expresen riqueza que el dueño no puede justificar su origen, ¿verdad? No puede justificar, bueno, lo compré con esta plata que venía de dónde, de pronto aparecen esos bienes. Esa ley permitiría, es una herramienta eficaz para perseguir el financiamiento del narcotráfico y el lavado de dinero. No han querido aprobarla. Hay otro proyecto que presentó la fracción del Frente Amplio anterior para fortalecer también las sanciones y la tipificación legal del delito de lavado de dinero, que es una legislación que es deficiente y que ha impedido que muchos casos sean condenados. Están todos los proyectos que recomendó la Comisión Investigadora de los Papeles de Panamá, que se relacionan con este tema también, porque los mismos instrumentos que se usan para evadir impuestos se usan para justificar el financiamiento de capitales ilícitos. Entonces se empata esta legislación, y después está todo el tema de las reformas electorales. Nosotros hemos planteado un paquete de proyectos, como por ejemplo obligar a que los candidatos de los partidos hagan públicas sus declaraciones patrimoniales. Es una medida que sería eficaz precisamente para transparentar los intereses de esas candidaturas. Está todo el tema del financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Es urgente una reforma integral. Una vez más, propuestas hay, pero las redes de poder no permiten que avancemos en la dirección correcta. Bueno, y agradecemos a don José María Villalta y a doña Ana Madrigal por estas palabras. También hemos producido el siguiente video con el propósito de sistematizar y resumir un poco algunos de estos casos escandalosos que han ocurrido desde hace mucho tiempo, pero que a lo mejor se quedan como perdidos, ¿no?, en la memoria. Escuchemos el siguiente video resumen de casos de casi 40 años. Aunque uno podría haberse tentado a creer que el escándalo del diputado Viales es un caso aislado, en realidad la política costarricense tiene registrados casos controversiales que evidencian un problema mucho más profundo. De acuerdo con el informe Dinero, Política y Elecciones, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, tanto figuras del PLN como del PUSC han sido indagadas por utilización de fondos de origen presuntamente ilegítimo. Veamos. El empresario Roberto Fiona era un empresario enjuiciado por tráfico internacional de drogas que colaboró con altos políticos del PLN durante la segunda mitad de los años 80.
admitió haber contribuido con $5,000 a la campaña de Carlos Manuel Castillo en 1985 y con un número indeterminado de cenas y ayudas en especie a la pre-campaña de Rolando Araya en 1988. Lionel James Casey, un pensionado rentista norteamericano, donó aproximadamente $20,000 a la campaña del PLN. Pocos días antes de hacer su donación, una corte norteamericana emitió una orden de arresto en su contra por participar en actividades ligadas al narcotráfico internacional. El empresario Ricardo Allen fue contribuyente a la campaña presidencial de Oscar Arias durante 1984-85. Posteriormente fue procesado por actividades de lavado de dinero y en 1997 fue condenado por narcotráfico en una corte norteamericana. Otro caso es el de Manuel Elizalde, que era un pensionado filipino presuntamente ligado a la trata internacional de blancas que adquirió bonos de financiamiento electoral del PUSC por casi $100,000 en 1986. Al aproximarse la elección de 1990, se denunció otro caso. Manuel Noriega, ya entonces preso por narcotráfico en los Estados Unidos, había contribuido a las campañas electorales tanto del PLN como del PUSC en 1986. Otro operador financiero extranjero, Lloyd S. Rubin, contribuiría con cerca de $140,000 en compras de bonos para financiar las campañas electorales del PUSC en 1986 y en 1990. Su nombramiento en la Embajada de Costa Rica en Panamá tuvo que ser revocado al sospecharse su involucramiento en actividades de lavado de dinero. Investigaciones y denuncias de esta naturaleza han sido recurrentes durante años. En el 2015, Mariano Figueres, ex jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, denunció que en nuestro país se lavaban $4,200 millones al año. Considerando que el lavado de dinero suele estar vinculado a actividades ilícitas, como el narcotráfico, este tipo de denuncias son tremendamente graves. Y por supuesto, el caso más reciente en investigación es el del diputado Gustavo Viales, el cual visitó un condominio presuntamente vinculado a un narcotraficante. Este caso aún está en proceso. Al revisar este largo historial de la política costarricense, queda la inevitable sensación de que estas prácticas se han naturalizado. Es momento de recordar que aquí hay unos tentáculos muy peligrosos moviéndose en la oscuridad donde no los vemos. Sí, esa parte es bueno escuchar todo esto, ¿verdad? Todos los compañeros y las personas que están viéndonos allá en sus casas. Es importante tomar esta información. Es información que no la tenemos a mano por el problema que tenemos de la corta memoria del costarricense, ¿verdad? Ese es un problema. Pero sí fueron casos que se dieron 80s, 90s. Bueno, estamos viendo este que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Y que se enciende como una alerta. Y por eso es que es bueno recordar que sí existe, bueno, en este momento pues corrupción también hay, narcotráfico tenemos, pero cuando eso se mezcla también con política nacional, en donde están en peligro instituciones, en decisiones políticas que afectan al pueblo, decisiones en proyectos de ley, esa es la parte que nos preocupa, ¿verdad? Y que evidentemente con toda la información que hemos tenido, pues se dio. Y no quita nada, bueno, veamos usted el informe que están dando los Estados Unidos, ¿verdad? El año pasado, con respecto a este tema. Y quizás como no lo vemos, pues no pensamos que pueda estar por ahí, ¿verdad? Esto nos lleva pues a reflexionar que hay que estar en este momento pensando en la situación electoral que se nos acerca y que no sabemos por dónde hay más financiamiento, porque de ahí los partidos políticos buscan financiamiento. Vea usted que hay un partido por ahí que pidió 40 millones a los precandidatos para financiar la política que en este momento es complicado. Claro, de hecho, el programa anterior hablábamos sobre el financiamiento de los partidos políticos, ¿verdad? De los grandes riesgos de que no hayan buenos controles y fiscalización. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa de esta noche para profundizar un poquito más sobre estos casos, soluciones y consecuencias. Yo hago mis consultas con Cajatel. Realice las consultas que necesite en nuestro sistema automatizado. Solicite su clave de acceso en nuestro servicio al accionista al 2523-4949.
en servicioalaccionista@cajadeande.fi.cr o aproximándose a nuestra oficina digital. Caja de Ande. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre narcopolítica en Costa Rica. Por ahí comentábamos con nuestros invitados diversos antecedentes y problemas asociados a este fenómeno. Y para profundizar, vamos a terminar esta noche con don Alex Solís, quien es abogado, docente universitario y además ha escrito varias obras. Entre ellas escribió el libro Tráfico de Drogas, Consecuencias y Soluciones, en donde hace un análisis de diferentes comisiones investigadoras de casos de narcotráfico en Costa Rica. Narcotráfico vinculado, además, en muchas ocasiones a campañas y políticos. Vamos a conversar con él sobre este tema. Y la pregunta inicial con la que vamos a abrir esta discusión es: ¿cuáles son las consecuencias de esta intromisión político-económica del narco en Costa Rica a la fecha de hoy? Bueno, el peligro de que, por ejemplo, el dinero del narcotráfico pueda ser utilizado para financiar precandidaturas o candidaturas o partidos políticos es enorme y de gravísimas consecuencias, porque un precandidato a alcalde o regidores o diputados o presidente de la República financiado con dineros sucios, con dineros provenientes del narcotráfico o del lavado de dólares, más tarde se va a ver en la necesidad, porque si no lo matan, de generar políticas públicas o de no hacer nada para facilitar que se siga incrementando ese tipo de actividades en el país. Realmente, para nosotros que no tenemos guerras con los vecinos, para nosotros que hemos sido bendecidos por un país de paz y de tranquilidad, yo diría que los dos principales peligros que tenemos como país actualmente es no entender que estamos en una situación de gravedad, tanto en lo que se refiere a la estructura del Estado que debemos actualizar, innovar y relanzar hacia adelante, como también este potencial que tiene el narcotráfico para penetrar en un país que es muy fácil ya de por sí hacerlo, porque somos un punto intermedio entre los países productores de cocaína, por ejemplo, y los grandes mercados consumidores, que es en primera instancia Estados Unidos y Europa en segundo lugar. Pero también utilizar a Costa Rica como puente, como punto estratégico para hacer paradas en el trasiego de esa droga entre el sur y el norte de nuestro continente es relativamente fácil porque no tenemos ejército. Bueno, y la pregunta del millón es: ¿cómo arreglamos esto? Soluciones desde el punto de vista legal y político. En Costa Rica, desde el nivel primario de los sistemas de educación, kinder, primaria, secundaria, universidad, y cuanto grupo organizado exista, se debe trabajar en términos de educación formal e informal para advertir las graves consecuencias que tiene las drogas, el narcotráfico, el lavado de dólares. También es muy importante que a nivel institucional los órganos o los entes públicos que tienen que ver con este tipo de actividades se dispongan a hacerlo. Imagínese usted que en este libro que se escribió en 1987 advertíamos sobre la necesidad de elaborar un gran plan nacional para abordar el problema de las drogas en su conjunto, ¿verdad? En lo que corresponde a la parte criminal como en su afectación a la salud, y muy poco de lo que se dijo aquí fue escuchado. En 1988, la primera comisión investigadora del narcotráfico en nuestro país recomendó clausurar las pistas clandestinas. Y el país duró de 1988 a hace unos meses para aprobar una ley.
a ese ritmo de trabajo, a ese ritmo de rendimiento, los pronósticos que se puedan hacer son muy pesimistas. El país debe tomar decisiones, debe entender la magnitud del problema y encararlo con extraordinaria valentía. Lo que pasa es que como país nos hemos acostumbrado a que las cosas sigan igual. Aquí todo el mundo habla de la necesidad de reformar el Estado. Tenemos 40 años de estar con este asunto y no lo hemos hecho. Bueno, y agradecemos muchísimo a don Alex Solís por respondernos estas preguntas y pues explicarnos también desde el punto de vista legal cuál es la profundidad de lo que estamos enfrentando. En general le agradecemos a todos nuestros invitados e invitadas de esta noche. Doña Saray, nos queda entre las manos un debate trascendental, especialmente este año, que es año electoral, año después de la pandemia o en medio de pandemia, que todavía la tenemos acá, y que de repente nos tenemos que dar cuenta de estas redes ocultas que mueven los hilos, que están en las municipalidades, están en la Asamblea Legislativa, están en los gobiernos, están en el Poder Judicial. Tenemos un reto enorme como ciudadanía y posiblemente estar conscientes de lo que pasa es el primer paso para resolverlo. Sí, efectivamente, pensando en todo esto, ¿verdad? Ya armando todo, digámoslo así, bueno, tenemos desempleo, tenemos pobreza, una cuestión fiscal, una situación fiscal muy delicada, pandemia en medio, o sea, son todos los elementos que podamos pensar posibles para que el narcotráfico y lo que sea la narcopolítica aproveche ese espacio. Y esa es la parte que nos hace reflexionar, ¿verdad? Inclusive, o sea, que los políticos de este país deberían de reflexionar también en eso, porque es un ambiente fácil para todo esto, la pobreza, la gente que no tiene empleo y que está buscando a ver qué, tienen que vivir de algo. Entonces es ahí es donde caen en todas estas situaciones. Y los políticos, pues digamos, ¿verdad? Buscando cómo hacen para financiar sus campañas, cómo hacen para todo esto, ¿verdad? Y entonces, pues el ambiente es complicado, ¿verdad? Es difícil y hay que pensar también qué podemos hacer al respecto. Y lo interesante es que efectivamente existen expedientes legislativos. Don José María Villalta nos comentaba varios expedientes que podrían contribuir a combatir este tipo de prácticas, pero que lamentablemente la Asamblea Legislativa simplemente no hace avanzar. Entonces ya uno empieza a ver que esto es como recurrente, ¿verdad? No avanzan proyectos contra el fraude fiscal, contra el narco, contra la corrupción, no avanzan proyectos para la progresividad. En estos tiempos que hemos estado como organización y bueno, los que estamos en este lado de la acera, ¿verdad? Pronunciándonos con propuestas con respecto a fraude, ¿verdad? A corrupción, todo eso tiene que ver con el narcotráfico y con la narcopolítica. Entonces, es hacer esa reflexión, ver bien y estar atentos a situaciones que se den y un llamado, si será así, un llamado de atención, ¿verdad? Porque si empezamos a ver la punta del iceberg, estamos en problemas con este caso que está apareciendo. Correcto, así es. Revisemos los antecedentes de las personas que al final van a representarnos para no toparnos con sorpresas después. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, ha sido un gusto y nos vemos la otra semana en otra entrega más en Desde la Otra Acera. Hasta luego, doña Saray. Hasta luego, muchas gracias a todos y esperemos que nos acompañen en este programa. Gracias.